Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Andrés era un chico apuesto y con una personalidad seductora. No tenía muchos meses que se había mudado al poblado y ya era un galán que no pasaba desapercibido, al punto que prácticamente él podía tener a la chica que quisiera comiendo de su mano. En los primeros meses de estadía se había dedicado a gastar sus ahorros en todo aquello que él quisiera, pero después de quedar en ceros, Andrés decidió laborar y fue así como encontró un trabajo como repartidor de agua. Andrés no detuvo su plan de Casanova incluso dentro de sus jornadas laborales, y había logrado llevar a la cama a varias de sus clientas, pero todo fue diferente cuando conoció a Inés. El chico se encargaba de proveer el agua al convento ubicado a pocos kilómetros del poblado, e Inés era la monja que se encargaba de recibir a los proveedores. Andrés quedó cautivado con ella desde el primer momento en que la vio, pues era una joven muy bella, y en medio del convivir diario, él sintió un deseo enfermizo por la chica, aun cuando ella nunca le dio indicios de interés más allá de la cortesía mostrada cuando lo recibía para comprarle el agua. A pesar de nunca recibir algún indicio de interés por parte de la chica, el joven repartidor, confiando plenamente en sus dotes de galán, le confiesa su amor, pero fue rechazado, pues Inés era muy firme en su convicción de servirle a Dios. El chico era arrogante y recibió ese rechazo como un golpe directo a su ego. Por ser guapo, pensaba que ninguna mujer se le podía negar, y entonces, presa de su obsesión malsana, acudió con doña Graciana, quien era conocida como una bruja que practicaba magia negra. Andrés le cuenta a la bruja sus deseos de hacer suya a Inés. En un principio, la bruja no quería acceder por el costo de hacer un amarre a alguien directamente protegido por el manto de Dios, como era el caso de Inés. Pero al chico eso no le importó y estaba dispuesto a pagar el precio que se le fijara, fuera lo que fuera. Ante la insistencia del chico, la bruja accede a su petición, pero antes le advierte que el amarre tendrá consecuencias muy catastróficas para él y para la monja. Él la ignora y le dice que eso no importa, que solo quería tener a Inés, aunque fuera lo último que hiciera en su vida. La bruja entonces le da al chico un brebaje verduzco y le comenta que, para que surta efecto, deben tomarlo ambos, en el mismo momento, en el mismo envase. El chico solo se limita a decir que así será. No fue muy difícil para Andrés encontrar una manera de seguir las instrucciones tal cual la bruja se lo había pedido, y un día que llegó a surtir el agua al convento, llevó consigo un nuevo envase de medio litro. Cuando Inés salió a atenderle, se lo regaló diciéndole que era parte de un nuevo producto que se estaba comercializando, e invitó a la chica a que lo probara, pues según él, tenía un sabor diferente al agua convencional. Ante la insistencia del chico, la monja accedió a probar el agua, pero solamente fue para decir que no encontraba nada diferente. El chico le pidió que le invitara de su envase para probarlo, pues le parecía extraño que tuviera el mismo sabor. Entonces, la monja amablemente le dio la botella y enseguida Andrés bebió el agua. En ese momento, la maldición de aquel amarre había iniciado. Desde ese mismo día, la joven monja comenzó a realizar inexplicablemente actos macabros en el convento. Se escapaba de madrugada para que nadie la descubriera yendo a ver a Andrés. También adoptó actitudes espantosas. Atrapaba ratas, las desollaba, al igual que gatos y lagartijas, todo esto con la finalidad de mezclarlo con los alimentos que se cocinaban dentro del convento. Pero eso no fue todo. También inició una serie de lecturas de libros satánicos impropios del convento, y quizá la gota que derramó el vaso fue el hecho de que la habían descubierto tocándose con lascivia dentro del recinto principal donde se oficiaban las misas.
Mientras Inés pensaba que nadie se daría cuenta de lo que hacía, todo esto era observado por la Madre Trinidad. Ella había conocido a Inés prácticamente desde que era una niña y sabía que esas actitudes no iban con los principios de la chica, y ya se imaginaba lo que podía estar sucediendo con ella. Pero la madre también sabía que la única forma de saber lo que ocurría con la hermana Inés era utilizando unas técnicas que había enterrado en su pasado. Trinidad guardaba un oscuro secreto que nunca había dicho en el convento, pues antes de jurarle devoción total a Dios como monja, ella se había dedicado a ser una bruja de magia blanca, como parte de la herencia cultural de su madre. Entonces, después de un gran debate espiritual, decidió retomar aquellos conocimientos con tal de ayudar a la hermana Inés. En el convento, Inés estuvo a punto de ser expulsada, pero por intercesión de la Madre Trinidad le dieron una segunda oportunidad. No podían exponerse a ser juzgadas en el poblado por culpa de las malas actitudes de Inés. Así que, mientras la chica decidía si moderaba su actitud o prefería el libertinaje, la pusieron apartada de las demás monjas, justo en la habitación donde descansaban las visitas. También le confiscaron su hábito y quedó temporalmente excomulgada. Por otra parte, desde aquel día Inés comenzó a amar perdidamente a Andrés y se entregó a él, pero el hecho de entregar su castidad al parecer desató la parte más perversa del amarre, algo con lo que Andrés no contaba. Por la obsesión provocada por el amarre, Inés le hacía la vida imposible al joven, vigilándolo a todas horas, llegando al grado de agarrarse a golpes con todas aquellas chicas que solían acercarse a su apuesto marido, título que ella le daba al chico. Como era de esperarse, Andrés se hartó de esta situación y decidió terminar con la chica. Ella sufrió mucho por la culminación de la relación, pero poco pudo hacer para convencer a Andrés de que siguieran juntos, ya que él fue muy claro, ya no quería nada con ella. La chica se rehusó a terminar con él, y aunque él no aceptaba verla, ella lo espiaba, lo acosaba e incluso continuaba su atosigamiento hacia toda mujer que se acercara a él. Ahora, su comportamiento era extremadamente exagerado, llegando al punto de pelearse con mujeres que solo tenían trato laboral con él, sin importarle que fueran mujeres de la tercera edad. Otra de las consecuencias del embrujo fue que, a partir de que perdió su inocencia con Andrés, la joven chica sentía unas ganas inexplicables de satisfacer sus necesidades carnales. Así, sin amor, y solo por la simple necesidad de satisfacción, comenzó a tener encuentros pasionales con cuanto hombre se le apareciera enfrente, siempre imaginando que era Andrés quien se encontraba entre sus brazos. La habitación que se le asignó dentro del convento solo le servía para dormir, y una noche, cuando la chica estaba profundamente dormida, la Madre Trinidad aprovechó para tomar algunas cosas personales de la chica, así como su cabello. Todo esto lo hizo con el fin de ayudarla, aunque pensaba que estaba faltando a su palabra de nunca más practicar la brujería aprendida de su madre. Pensaba que esta ocasión ameritaba el ritual, pues se trataba de uno de los mejores siervos de Dios que estaba siendo corrompido por el mal. La Madre Trinidad estaba consciente de cómo la situación de Inés había empeorado, pues ella personalmente se había encargado de recibir la gran cantidad de quejas que la gente llevaba al convento. Se metió con mi marido, me golpeó sin razón alguna, me vigila para no verme con su novio. Eran algunas de las quejas más frecuentes que escuchaba la Madre Trinidad, prometiéndole a las personas que todo eso cambiaría y que muy pronto la hermana Inés sería una mujer ejemplar como lo había sido anteriormente. Una noche, cuando todos en el convento dormían, la Madre Trinidad comenzó su ritual, y sus descubrimientos la dejaron helada, pues se dio cuenta de que alguien había estado trabajando a Inés con magia negra. Desde aquel día, la Madre Trinidad le insinuó a Inés que todo lo que le ocurría podría ser producto de algún trabajo de magia negra. Sin embargo, Inés
influenciada fuertemente por el poder del amarre, negaba todo eso y pensaba que solo se trataba del pensamiento neurótico de la madre superiora. Muy al contrario, Inés le proponía que se uniera a ella, que salieran a vivir la vida con exceso de placeres, de dicha y de felicidad, que para nada se comparaba con la falsa vida que llevaba toda esa gente engañada que vivía en los encierros, a expensas de lo que pudieran pensar de ellos todas esas figuras de barro inanimadas. La Madre Trinidad solo se lamentaba ante las palabras de la chica. Sabía que debía hacer algo rápido por ella antes de que estuviera completamente corrompida por el poder del mal. Entonces, consciente de que por voluntad propia la chica no iba a querer someterse a una reparación espiritual, la Madre Trinidad, en su papel de bruja de magia blanca, diariamente esperaba a que todos en el convento estuvieran dormidos y acudía a la habitación de Inés, asegurándose primero de que ésta estuviera profundamente dormida y aprovechando esta situación, le realizaba rituales de sanación, como ella los llamaba. Dichos rituales poco a poco comenzaron a surtir efecto, y la joven Inés, quien para ese entonces se autonombraba como pecadora y promiscua, comenzó a recuperarse y lentamente volvía, por días, a ser la misma mujer entregada al convento de siempre. Sin embargo, esto aún no estaba completado, pues los días que no era la hermana Inés, de nuevo era la Inés de todos, que salía a vigilar a Andrés, a reclamarle a toda mujer que tuviera contacto con él y a encontrar placer con cualquier hombre que se encontraba en su camino. Por su parte, Andrés comenzaba a ser víctima de su propia brujería, pues como resultado del acoso de Inés, lo habían corrido del trabajo debido a que su patrón había perdido muchas clientas que desistían de comprarle agua para evitar tener problemas con la obsesiva chica. Después de ello, Andrés anduvo por diferentes trabajos, pero en todo el resultado era el mismo. Lo corrían al poco tiempo de haberlo empleado, todo por culpa del asedio de la exmonja. Al ya no poder vivir más bajo esa situación, el chico acudió muy arrepentido con la bruja y ofreció pagarle lo que fuera necesario con tal de revertir aquel hechizo. La bruja, al escucharlo, comenzó a reír maliciosamente y le dijo: «Te lo advertí, la brujería no es un juego. Perdón por la palabra, pero mucha gente pendeja como tú acude conmigo pensando que todo esto es un juego que pueden hacer y deshacer, como si se tratara de un muñeco de plastilina. Pero no, papito, estás muy equivocado. Y solo me queda decirte que ya te chingaste para toda tu vida. Este tipo de amarres tan fuertes te dura lo que te dura una vida y una muerte. Y ahora lárgate de mi vista antes de que yo conjure algo peor para ti». El chico salió del sitio severamente aterrado. Ahora ya no sabía qué hacer con aquella maldición que él mismo había desatado, y no comprendía del todo por qué la bruja le había dicho que su hechizo le duraba tanto en vida como en la muerte. Pero en muy poco tiempo, de forma trágica, estaría por comprender las palabras de la bruja. La desdicha del joven para nada mejoró, y muy al contrario, todo fue empeorando al grado de quedarse sin un sitio digno para vivir. El casero que le rentaba la habitación en la que se hospedaba no pudo aguantarle más después de varios meses de rentas vencidas. A pesar de que el joven le imploraba que lo esperara un poco más bajo la promesa de que apenas encontrara trabajo, lo primero que haría sería pagarle, el casero lo echó del lugar. Era insostenible mantenerlo como inquilino. Ahora Andrés, en un abrir y cerrar de ojos, se volvió un hombre en situación de calle. Su belleza se marchitaba poco a poco debido a la suciedad en la que vivía. A veces hurgaba entre la basura con tal de conseguir un poco de comida, y muchas veces se tenía que disputar aquellos restos con los perros de la calle, situación por la cual su rostro tenía muchos rastros de esas batallas por subsistir, mordidas, raspadas. Sin duda, ya no era aquel joven apuesto y egocéntrico que había llegado al poblado hace algunos meses. Ante la falta de un sitio para vivir, había hecho su vivienda en un terreno baldío, donde había improvisado,
con objetos que había encontrado en la basura, una pequeña habitación de tales dimensiones que solo le alcanzaba para acomodar sus periódicos y dormir. Inés, aun siendo la mujer en la que se había convertido, le llevaba comida que robaba del convento, pero sus apariciones con el chico de poco a poco comenzaron a ser cada vez más escasas, pues al estar recuperándose cada vez recaía menos, siendo de nuevo la mujer intachable que todos conocían. En el convento todos eran felices con el regreso de Inés. Ahora era la joven de conducta incuestionable que fue antes de ser víctima de la brujería. Y en aquel sitio, nadie sospechaba que la Madre Trinidad, quien era una bruja retirada, había sido la causante de la recuperación de Inés. La madre tampoco estaba dispuesta a hablar de ello con nadie, mucho menos con la propia Inés. Además, le gustaba escuchar cómo todos atribuían directamente la recuperación de la chica a los múltiples rezos que le dedicaban a diario. Al recuperar su personalidad, la joven monja no recordaba nada de lo que había ocurrido, y dentro del convento, decidieron que nadie le diría todo lo que había sucedido, para evitar que tuviera consecuencias catastróficas emocionalmente hablando. Como parte del plan de esconderle todo lo ocurrido, la mantenían retenida amablemente dentro del recinto y ya no la dejaban salir por ningún motivo. Sin embargo, la chica no estaba contenta con esta situación, pues aunque fuera de vez en cuando como ocurría anteriormente, quería salir a respirar el aire fresco del poblado, hacer los mandados, observar gente y sentirse útil. Desafortunadamente, aquel día llegó. La chica, sabiendo que el convento necesitaba frutas y verduras, tomó el dinero sin permiso y se dirigió hacia el mercado con toda la alegría de sentirse útil y al fin poder salir de su encierro. No obstante, el resultado fue catastrófico. Los hombres, al mirarla, se acercaban a ella con lascivia y le hacían todo tipo de propuestas indecorosas que ella tomaba con indiferencia, pero con mucha pena de no saber por qué le ocurría eso. Las mujeres la insultaban al verla, pero la gota que derramó el vaso fue toparse con una mujer que había jurado vengarse de ella, pues en su momento, la propia Inés, estando bajo los influjos de la brujería, había golpeado a la madre de esta señora, una adulta mayor que solamente platicaba con Andrés, mientras esperaba a que éste le surtiera sus garrafones de agua. Ante los ojos atónitos de la gente, la monja fue golpeada con salvajismo por la mujer, dejándole múltiples lesiones en el rostro. La poca gente que sintió pena por la chica al ver que era golpeada sin defenderse y solo lloraba y clamaba por ayuda, decidió rescatarla de esa mujer que la golpeaba sin parar, como poseída por el demonio. Acto seguido, la trasladaron hacia el convento. Las monjas, al ver a la hermana Inés, se quedaron atónitas y lloraron al ver el grado de saña y brutalidad con que había sido golpeada. No entendían cómo un alma tan pura como la de Inés había podido recibir ese severo castigo. Solamente la Madre Trinidad, quien lloraba sin parar, sabía de todo lo anterior que Inés había realizado. No justificaba la violencia, pero sabía que tarde o temprano algo así podía pasar, y era por ello que había dado la orden de que por nada se le dejara salir. Un médico acudió al recinto de Dios para valorar a la chica, y después de realizar las curaciones con urgencia, comentó que la vida de la chica no corría peligro, pero las heridas demorarían en sanarse por completo, pues tenía varios huesos rotos y múltiples fracturas que incluían el rostro y la nariz. Cuando la joven ya pudo recuperar por completo la cordura, la Madre Trinidad se armó de valor y estaba dispuesta a hablar con ella, pues sabía que debía contarle todo lo que le había ocurrido. De esa manera, ya no la expondría más y haría que la chica tuviera precaución, sobre todo en momentos de salir a la calle. Es por ello que una noche, estando a solas, la Madre Trinidad le contó a la hermana Inés todo lo que había sido de ella en su pasado inmediato. Le contó de sus múltiples peleas, golpeando a las mujeres sin importar la edad de ellas, siendo muchas veces desde abuelitas
hasta adolescentes que no rebasaban los 15 años. También le contó acerca de sus encuentros íntimos con una infinidad de hombres de todo tipo, que abarcaban desde el hombre más respetable del pueblo hasta los múltiples vagabundos que para ese entonces ya dormían a las puertas del convento, a la espera de que Inés saliera y pudieran satisfacer con ella sus necesidades. Inés no podía creer lo que la Madre Trinidad le contaba. Simplemente se echó a llorar amargamente y sintió cómo la vida se le derrumbaba. Le dolía hasta el fondo del alma que, por un tiempo, sin motivo y sin estar consciente, había realizado todos los pecados que ella misma había evadido por tanto tiempo al dedicarse a Dios. A pesar de mirar el sufrimiento de la chica, la Madre Trinidad aún tenía algo más que decirle. Por un momento dudó en hacerlo, pero sabía que dentro de sus votos había jurado nunca mentir, y mucho menos a una chica como Inés, que merecía conocer la verdad de lo que había ocurrido con ella. Así que decidió confesar un mal que superaba lo que hasta ahora la chica sabía. Inés, aún hay algo que debo confesarte, y espero que lo tomes de la manera más tranquila dentro de lo que cabe. Hable de una vez, Madre Trinidad. No sé qué pueda ser peor que todo esto que me ha ocurrido, respondió Inés mientras lloraba amargamente. Al momento de valorarte por la golpiza que recibiste, el doctor me dijo que estabas embarazada. Tenías aproximadamente un par de meses, pero como consecuencia de los golpes, lo perdiste. En ese momento, Inés estalló en llanto de nueva cuenta. Nunca había sido su sueño ser madre, pero tampoco tenía el corazón para recibir ese tipo de noticias. Y a pesar de que estaba consciente de que cualquier hombre del pueblo pudo haber sido el padre, sabía que la pequeña criatura que crecía dentro de ella no era la culpable de todo lo que había sucedido. A unos kilómetros del convento, un torrencial aguacero azotaba violentamente el poblado, y para muchos, esta tormenta no podía pasar desapercibida, sobre todo para aquellos en condición de calle, como lo estaba Andrés. Los vientos huracanados habían volado por completo los cartones, bolsas y demás basura con la que había formado su humilde choza. Para poder esconderse de la temible borrasca, se había cubierto con algunas bolsas de plástico que logró atrapar antes de que el viento se las llevara. Mientras se encontraba acostado en posición fetal sobre la maleza y apenas cubierto por un par de bolsas que no ayudaban en nada para consolar el frío abrumador que lo aquejaba, Andrés lloraba y pensaba en lo feliz que era hasta antes de que Inés apareciera en su vida. Muy fiel a su personalidad narcisista, en ningún momento pensó que todo aquello se trataba del fruto de haber invocado energías diabólicas que, así como dan, también quitan. Su mente solo pensaba que Inés había sido la causante de todo y que ella había traído la desgracia. Luego de meditarlo tanto, al fin se encontraba decidido y solo era cuestión de que la tormenta acabara para poner en marcha su plan. A partir de ese momento, la idea de acabar con la chica no salía de la mente desquiciada del joven vagabundo, y era tanto su deseo de llevarlo a cabo que divagaba pensando en las maneras más crueles de cometer su crimen. Asimismo, imaginaba todo lo que haría una vez que se encontrara libre. Encontraría un trabajo, se hospedaría en un lugar mejor que la pocilga de donde lo corrieron y tendría a la mujer que quisiera, justo como era su vida hasta hace algunos meses. Al fin, la tormenta cesó y, dentro de sus delirios, había quedado dormido, seguramente soñando con alguna mujer o con ser el mismo hombre guapo que siempre había sido. Cuando despertó, lo primero que hizo fue tomar el viejo cuchillo oxidado que había encontrado unos días antes entre la basura y lo acomodó entre sus ropas. Luego, salió del baldío con decisión y caminó firmemente hasta donde se encontraba el convento, sin importarle que, si bien era un lugar muy cercano al poblado, a pie resultaba un lugar lejano. Andrés llegó al convento casi al oscurecer, brincó sin problema el muro del sitio y se escabulló entre los árboles del jardín.
Desde la lejanía observó que había más movimiento de lo normal. No obstante, eso no impediría que llevara a cabo su plan, o al menos moriría en el intento, lo que tampoco le parecía una tan mala idea. Andrés al fin logró llegar a las puertas del recinto de las monjas, y cuando desesperadamente trataba de abrirlas, fue descubierto y encarado por la Madre Trinidad, quien tenía los ojos rojos e hinchados, indicio de que se la había pasado llorando por horas. «¿Tú quién eres y qué buscas aquí? Lo siento, pero no llegaste en buen momento para que podamos atenderte, así que te pido por Dios que te retires». El hombre ni siquiera se inmutó al escuchar a la monja, y le contestó con bravura: «Lo siento, madrecita, pero no me iré de aquí hasta que pueda hablar con Inés». La respuesta del hombre hizo alterar a la madre, y le contestó con gritos: «¿Qué le quieres? Eso no te va a ser posible». «Claro que me será posible, madrecita, aun sea en contra de la voluntad de cualquiera de ustedes». Y, al tiempo que pronunciaba esas palabras, el joven sacó su cuchillo amenazando a la Madre Trinidad. Sin embargo, la mujer no tuvo temor a la amenaza del hombre y se acercó a él para decirle: «¿Quién te crees para amenazarme en mi casa, en la propia casa de nuestro Creador?». Y posteriormente, le lanzó una bofetada al hombre, quien, entre su debilidad y por el poder del golpe, soltó el cuchillo. «¿Cómo se atreve, vieja loca?», respondió Andrés, teniendo aquel insulto como su única arma en ese momento. «En primer lugar, nunca te vuelvas a asomar por estos sitios. Creo saber quién eres, y tú, un ser del mal, no tienes cabida en este bastión sagrado. En segundo lugar, yo sé todo lo que le hiciste a la hermana Inés y lo vas a pagar caro. El propio karma y tus actos te darán tu merecido. Y en tercer lugar, nunca más volverás a ver a Inés porque ella ahora acompaña a nuestro Señor Padre en el cielo». Entre desconcierto y asombro, el vagabundo no daba crédito a lo que la madre le había dicho. Por una parte, se sentía descubierto, pues asumió que el convento entero ya sabía de la maldad que le hizo a Inés. Por otro lado, no creía del todo en la supuesta muerte de Inés, y pensaba que seguramente se trataba de algún invento barato para que él se alejara de ella, pues pensaba que aún tenía poderes sobre ella. «Lo siento, madrecita, pero no creo en nada de lo que usted me dice». Entonces, la madre, completamente harta de tener que lidiar con el hombre que trajo tormento a la vida de una bella persona como Inés y también a la tranquilidad del convento, ordenó que se le abrieran las puertas de aquel santuario. Luego, le pidió a Andrés que la siguiera. Ambos se dirigieron a la cámara principal donde se oficiaba una misa. Sin excepción, no había ni una sola monja que no llorara amargamente. En medio de la ceremonia había un féretro, y fue allí cuando la Madre Trinidad invitó al hombre a que mirara adentro de éste. Tambaleándose, el hombre caminó hacia el ataúd, y ante su sorpresa, vio el rostro pálido de Inés, quien tenía el rostro de ángel que siempre la había caracterizado, pero a pesar de su maquillaje, aún mostraba las marcas de los golpes que había recibido. Después de eso, la madre acompañó a Andrés hacia la salida y, como última petición, él le preguntó a la madre de qué había fallecido la joven monja. «No estás en condición de pedir explicaciones, pero Inés se quitó la vida. No pudo soportar todo el mal que le hiciste con el hecho de embrujarla, y terminó por quitarse la vida en un momento cuando todas nos encontrábamos dormidas. Ahora sí, vete y nunca más aparezcas en este sitio, o llamaré a la policía y contaré todo lo que hiciste». Al escuchar esa historia, el vagabundo se puso contento y corrió con las pocas energías que aún le quedaban hacia la puerta del convento, y salió gritando en señal de triunfo. Una vez más, ocurrían las cosas como él se lo había propuesto, o al menos eso era lo que pensaba, pues en ese momento no recordaba las palabras que la bruja le había pronunciado. «Este amarre te acompañará durante la vida y también durante la muerte». Desde el día que Inés falleció, y hasta hoy en día que les cuento esta historia, no ha habido un solo día en que el espíritu de la mujer no atormente al ahora ya viejo Andrés. Y vaya que,
tal cual fue dicho por la Madre Trinidad. Ahora el vagabundo está pagando todo lo que cosechó. Es muy común escucharlo pasar por las calles gritando que una monja lo persigue o diciendo que unos gusanos viven en su cara. Es por ello que siempre se hace cortes en el rostro, razón por la cual está totalmente desfigurado, no siendo ni la sombra del galán que fue de joven antes de su desgracia.